muchas veces en la vida me he sentido triste, me he sentido deprimida, vos. Muchas veces también triste. Pero ese paso de la tristeza a la depresión es una cosa muy diferente, ¿cierto? ¿Cómo diferenciamos esto, mi querido Cristian Vargas? Sí, primero saludar a todos los televidentes. Y hay una cosa y es una trampa, porque las dos son emociones, y son emociones que no le generan no placer, sino malestar. En la tristeza la vemos como una reacción emocional humanamente normal ante una situación de pérdida. En la depresión nosotros tenemos una disminución en la vitalidad completa que se acompaña de disminución del deseo por las cosas que uno le gustaba hacer o disfrutaba, y que eso persiste en el tiempo y que no hay una causa específica. Entonces, aquí, tanto el tiempo, la intensidad de los síntomas, si hay o no relación con un desencadenante, y algunos otros síntomas que vamos a ver, como la ideación de muerte que puede aparecer en la depresión, o la persistencia de los síntomas en el tiempo, así ya se haya ido el problema, nos hacen pensar en que la persona ya entró en una depresión, que es considerada una de las enfermedades de salud mental más importantes en estos momentos en el mundo. Él es el doctor Cristian Vargas, médico psiquiatra. Qué rico que estés aquí para que conversemos bien sabroso de este tema, que creería uno, Cristian, que en estas cercanías de las festividades de final de año, de pronto puede ser el detonante, tanta alegría, entre comillas, para una persona que tenga depresión. La depresión puede como exacerbarse en estas épocas del año. Vamos a ver que la depresión, casi que podríamos hablar de las depresiones, porque cada persona tiene una forma diferente de manifestarla, y también cada persona puede tener un desencadenante que pudiera llevarlo. Si yo tengo una ruptura amorosa y eso no se solucionó bien, es posible que cada vez que llegue el aniversario pues pueda ser mucho más sensible, pero ojo, que no podemos confundir cualquier situación de tristeza con un episodio depresivo, porque todos humanamente podemos tener esas situaciones de tristeza. Ahora, hay unos periodos del año, como por ejemplo el Día de la Madre, o como estas festividades, que pueden llevar a que haya un mayor nivel de estrés, pero también que puedan haber eventos especiales que recuerden algunos de esos eventos estresantes que la persona tuvo en la vida. ¿Se puede salir de una depresión? Totalmente. Esa es la conclusión, y les vamos a mostrar a lo largo de esta entrevista cómo. Hay un asunto que me preocupa a mí de este tipo de diagnósticos, y es que la gente lo sigue subestimando, y muchas personas no entienden que la depresión puede ser una enfermedad crónica como la hipertensión y la diabetes, ¿verdad? Y para entrar en materia de la depresión, fisiológicamente hablando, le tengo al profe. Y usted me dijo, cuando le dije que venía el doctor Izaza, me dijo, qué emoción. Adelante, doc. Doctor Izaza, bienvenido. Qué rico tenerlo aquí en vivo y no por Skype. ¿Cómo está? Ay, perdón. Qué rico está. Y no lo veo deprimido, lo veo muy contento porque está en Televid. Yo veo feliz. Eso se le nota, y lo sé, claro que sí, me consta. Doctor Izaza, qué rico nuevamente tenerlo acá. Lo que le plantaba yo al doctor Cristian Vargas, de pronto es cierto, como neurólogo, usted nos podría indicar por qué la depresión es un diagnóstico, como cualquier otro. Sí, y es importante tener en cuenta que hay una serie de síntomas que se confunden con depresión, que pueden ser enfermedades fuera del cerebro, como puede ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, como pueden ser los tóxicos, por ejemplo, el mercurio, el talio, el arsénico, que se manipulan con mucha frecuencia, el plomo, en la gente que desbarata baterías, como por ejemplo también los traumas cerebrales, las enfermedades cerebrovascular, los hematomas y una serie de trastornos como hidrocefalia de presión normal, que es una acumulación de líquido en el cerebro que va alterando el funcionamiento. Y los tumores frontales, que pueden dar dos fases que se confunden mucho con o un trastorno bipolar, porque la persona está eufórica, blantinosa, moviéndose para todos los lados, o una persona en el otro extremo, apática, callada, sin motivación, prácticamente, entre comillas, depresiva, y que son entidades que hay que determinar. Lo mismo los trastornos del sueño. Hay personas que viven con un cansancio crónico, se levantan cansadas, no les provoca nada, y como va a evaluar el doctor Cristian Vargas, que nos va a hablar del tema, que hay una serie de síntomas que nosotros llamamos somáticos, que la persona verdaderamente se siente enferma, no es capaz de levantarse, está el motor malo, no se mueven, hay una pérdida del encanto de los procesos de la vida diaria, que eso lo va a tocar el doctor Cristian, pero que también puede ser otro tipo de enfermedades que nosotros tenemos que determinar. Inclusive
déficit de algunas vitaminas. La vitamina B12 es importante en el funcionamiento cerebral, la tiamina inclusive, que también es importante. Entonces, saber que hay una serie de síntomas que se confunden y que es el psiquiatra el que debe evaluar ese tipo de cosas, y a veces nosotros también colaboramos y le mandamos muchos pacientes al doctor Cristian para que nos ayude con esto. Si le entiendo bien, doctor Izaza, todos esos diagnósticos pueden generar una depresión, fisiológicamente hablando. No es que degeneren una depresión, sino que son entidades que confunden la depresión, inclusive la demencia. Hay personas que comienzan con un cuadro depresivo y lo que tienen es un proceso demencial, o viceversa. Tienen una depresión y después hacen un cuadro. Entonces, lo que hay que hacer no es que eso sea una depresión, aunque en el fondo el cerebro sí tiene disminución de las ondas cerebrales, aplanamiento de muchas actividades cerebrales, disminución de neurotransmisores, que en este caso tiene una causa de tipo neurológico. Perfecto. Así es, doctor Cristian, que yo lo veo ahí que está. Sí, primero qué bueno que esté aquí el profe, porque el objetivo es que nosotros a veces separamos el cerebro como si fuera, por allá van los psiquiatras, por acá los psicólogos y por acá los neurólogos, pero el cerebro solito quedó creado solo para estar en conjunto, y nosotros lo hemos separado hay veces, pero él funciona juntito. Lo que dice el profesor es verdad. Primero tenemos que descartar, porque muchos síntomas que alguien puede tener, como por ejemplo la fatiga, puede tener múltiples explicaciones, o por ejemplo el llanto, no solamente la gente que llora significa que tenga depresión. Entonces, una de las primeras metas que uno tiene es descartar esas causas secundarias que puedan estar explicando, porque en muchas personas lo que encontramos es otros tipos de manifestaciones o enfermedades neurológicas o incluso enfermedades endocrinológicas de las hormonas y de un montón, o medicamentos que pudieran también generar estados depresivos. Entonces, eso es valiosísimo y es importante. Por eso ahí nos adelantamos a una cosa, y es cuando la gente dice, no, estoy deprimido, voy a la farmacia y me tomo esto o hago esto. Claro, es que muchas veces crees que lo que estás viendo es una depresión, pero realmente puede ser otra causa, ¿cierto? Entonces, esa parte es importantísima y por eso es la primera parte del abordaje. Doctor Izaza, ¿es frecuente en su consulta que usted encuentre estos asuntos, estos tipos de diagnósticos, y que de pronto al paciente con depresión se le sea subestimado, no tenido en cuenta, se diga que lo que pasa es que es muy mimado, que la depresión no sea tomada como una enfermedad que amerita tratamiento, mejor dicho? Sí, pasa mucho. Inclusive uno descubre que algunas cefaleas crónicas, yo que veo tanta cefalea, son manifestaciones iniciales de un proceso depresivo, y muchos de los dolores de cabeza se manejan inclusive con antidepresivos para mejorar esas sustancias que se acaban o se disminuyen, como la serotonina, la noradrenalina, que son sustancias que se acaban en el paciente. Y el doctor posiblemente también nos va a hablar de que esos neurotransmisores se pueden agotar desde el punto de vista genético, pueden faltar los receptores como el switch para conectarlos, o simplemente hay otras sustancias que están interfiriendo en esos procesos. Nosotros podemos ver una persona con una meningitis crónica, sin dolor de cabeza, sin fiebre, y que se deteriora, una meningitis tuberculosa, una enfermedad venérea como una sífilis, encontrar todas estas enfermedades. Inclusive hay personas que solamente hacen un cuadro depresivo cuando en una zona específica del cerebro hay una lesión isquémica de una trombosis. Un infarto cerebral. Y muchas veces tratados como si fueran una depresión, y lo que tenemos es un fenómeno endógeno de adentro que está produciendo esos síntomas que confunden. Y la otra mirada, la depresión, cuando no tiene origen fisiológico, también es considerada una enfermedad, Cristian. A ver, aquí resulta que es que puede haber una depresión secundaria o puede haber una depresión que puede ser generada por otros factores. Cuando nosotros miramos y podemos identificar los síntomas que tiene ese paciente y ahí empezamos a tratarla, muchas veces incluso diferenciar es que es causada por o no nos cambia del todo el tratamiento. A ver, voy a poner un ejemplo. Alguien empieza con un hipotiroidismo y se empieza a deprimir. Y entonces, si uno trata el hipotiroidismo, no necesariamente está resolviendo la depresión, porque puede ser que ese factor, como dijo el profe, ese derrame que el paciente tuvo o esa infección empujó todo el sistema de equilibrio que había a nivel cerebral. Entonces, nosotros ya cuando lo vemos es, hay un montón de síntomas que se están explicando, qué factores pudieron haber sido precipitantes que llevaron a
qué factores están manteniendo estos síntomas, un problema de familia, un medicamento. Entonces es una mirada más, como no decir, está causada o no está causada, se trata o no se trata por el psiquiatra. Es verlo de una forma más integral, porque es que los factores del cuerpo pueden afectar los factores de la mente y los de la mente los del cuerpo. Entonces, más que separarlos, es poderlos ver. Pero claro, es que es igual de válida. Es igual de válida porque el paciente lo está sintiendo, el paciente lo está refiriendo. Así no lo veamos en los exámenes, incluso se han hecho algunos estudios con otros exámenes donde se miran investigación y vemos cómo el cuerpo finalmente se apaga totalmente. Cuando el paciente dice, me da dificultad pararme de la cama, me da pereza lavarme los dientes, ¿cierto? Siento una desmotivación. Lo hemos evidenciado porque fisiológicamente también ocurren cambios en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la temperatura. Yo estos días hablaba con mis residentes sobre por qué los adolescentes en depresión me llegan más con buzos, cubiertos con chaquetas, por ejemplo. ¿Tiene mucho frío? Y está haciendo un sol como los que está haciendo ahora, y cuando mejoran de la depresión ya no. Entonces la temperatura y la regulación de la temperatura también cambia. La concentración, la memoria, es decir, incluso algunos plantean la depresión como una enfermedad sistémica que incluye todo el cuerpo, el sistema de defensas, ¿cierto? ¿Cómo? La sexualidad. La sexualidad, claro, el sistema de defensas. Hay estudios que muestran muy bonitos que las personas tienen más gripas y más infecciones durante la depresión que sin depresión. En esa medida, doctor Izaza, es común que un paciente con depresión sea tratado por neurólogo y psiquiatra, por decir algo. A veces nos pasa y compartimos muchas cosas porque la comunicación que establecemos es para beneficio del paciente. Claro. Hay situaciones en las cuales nosotros exageramos a veces los medicamentos y un paciente que puede tener una depresión, disminuir su actividad física, su actividad de lectura, su actividad lúdica, y muchas veces son efectos farmacológicos. A veces nosotros abusamos de los medicamentos porque tratamos de sedar al paciente o tratarle los fenómenos ansiosos con medicamentos ansiolíticos solamente y empeoran los cuadros depresivos. Una persona puede estar ansiosa y dársele un ansiolítico y el ansiolítico desencadenar un cuadro depresivo severo, inclusive con intento de suicidio. Entonces son cosas que nosotros también hacemos como iatrogenia. ¿Cómo qué? Iatrogenia. ¿Y eso qué es? Es el daño que ejercemos los médicos en forma involuntaria durante un tratamiento. Ajá. O bien porque la persona tenga unas cualidades especiales o bien porque nosotros desconozcamos la interacción medicamentosa. Queríamos tener este ratico inicial en el programa al doctor Rodrigo Izaza, médico neurólogo que es parte de la familia de Sana que Sana. O sea que tiene que dar regalo ahorita en Navidad. Claro. Al revés, nos tienen que llevar regalo a nosotros. Por favor, tiene toda la razón. Para empezar, digamos, visibilizando el tema de la depresión como una enfermedad, que se le dé la importancia que tiene y por ende el tratamiento que tiene. Doctor Izaza, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ti por esta invitación y compartir Muchas con los gracias. alumnos de uno. Qué bueno verlo Y por buen acá. alumno, le salió hasta bueno. Todos son superiores al profesor. Ay, siempre dices eso, tan bonito, tan modesto. Doctor Izaza, gracias. Nosotros vamos a una pausa y seguiremos más adelante con el médico psiquiatra Cristian Vargas y también estaremos con el neuropsicólogo Julián Carvajal hablando del tema de la depresión. Julián Carvajal es neuropsicólogo del Instituto Fundación Neurológico de Colombia. Fundación Instituto Neurológico de Colombia, perdón. Neuropsicólogo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Olga. Muy bien, ¿y tú? Además es especialista en rehabilitación cognitiva. ¿Qué es ser un neuropsicólogo, Julián? Los neuropsicólogos estudiamos la relación entre el cerebro y el comportamiento de la persona. Y de esta forma hacemos una evaluación, una intervención de aquellas personas que tienen un problema neurológico y eso les ocasiona problemas de memoria, de atención o dificultades emocionales o del comportamiento. ¿La depresión es un motivo de consulta en tu consultorio, valga la redundancia? Sí, es un motivo de consulta porque la depresión afecta las funciones mentales de la persona. Alguien con depresión no va a poder concentrarse igual, le da dificultad memorizar o aprender cosas nuevas, de manera que a neuropsicología llegan pacientes con depresión por esas quejas que tienen sobre sus capacidades mentales. Alteraciones en la memoria y alteraciones en la concentración secundarios a la depresión. ¿Hay tratamientos no farmacológicos que ustedes como neuropsicólogos le brinden a las personas que tienen estos síntomas? Sí, es muy importante a nivel no farmacológico varias cosas. En primer lugar, la actividad física va a beneficiar enormemente a la persona con depresión, no solamente para su estado de ánimo, sino también para sus procesos mentales, como la concentración y la memoria.
En segundo lugar, mantener una vida social activa también va a ayudar mucho a la persona con depresión. Y finalmente, respecto a lo no farmacológico, la psicoterapia, que es lo que hace el psicólogo clínico, y en aquellos casos donde hay problemas de memoria y atención importantes, es el neuropsicólogo quien interviene a esos pacientes. ¿Esa psicoterapia normalmente son procesos largos? ¿Cómo es un proceso de psicoterapia, digamos, normal? Eso cada paciente lo marca. Pero, ¿qué es un proceso de psicoterapia? Más bien sería la pregunta. Pues un proceso de psicoterapia no es un proceso de pocas citas, son varias sesiones a las que el paciente tiene que asistir y depende de la orientación del psicólogo, pues va a ser o muy extenso o mucho más corto. Lo que uno busca en la terapia si es que el paciente desde las primeras sesiones sienta mejoría, porque son pacientes que llegan con angustia y son pacientes donde uno no se puede esperar las semanas para lograr tener un impacto positivo en él. ¿Por qué la vida social es un asunto tan importante en el que hacen tanto énfasis los especialistas con relación a temas como la depresión, concentración, memoria? ¿Por qué la vida social sirve tanto justamente para andar bien en esos temas? Sí, porque lo contrario de eso sería el aislamiento, y definitivamente en una depresión la red de apoyo, aquellas personas que lo acompañan a uno en el proceso, van a ser fundamentales para que uno logre salir de él. Y es muy importante rodearse justamente de personas que le transmitan a uno emociones positivas, de confianza, de seguridad, de afecto, de alegría, y esa socialización, ese sentir las emociones positivas de los demás y sentirse apoyado y sentir que otros lo rodean a uno va a ser fundamental para superar esta enfermedad. Y la actividad física en ese mismo sentido, ¿por qué redunda positivamente en pacientes con depresión? La actividad física genera unos cambios neurológicos que son unos cambios positivos, ya que se da equilibrio a ciertas sustancias del cerebro, se oxigena, el cerebro también se vuelve más propenso a generar nuevas conexiones, a aprender cosas nuevas. Entonces el ejercicio físico va a generar unos cambios químicos a nivel cerebral que van a beneficiar no solamente el ánimo de la persona, sino también sus capacidades mentales. ¿Por qué la memoria y la concentración se ven tan afectados en un paciente con depresión? Eso es muy importante, Olga, porque ya como hablábamos ahorita con los doctores, la depresión va a relacionarse con unos cambios químicos a nivel cerebral, de las sustancias químicas del cerebro. Y ahí es clave el tratamiento farmacológico con medicamentos, porque permiten recuperar ese equilibrio a nivel químico, y es importante decirlo porque desafortunadamente aún hay personas que tienen mucho estigma con este tipo de tratamientos, pero son necesarios y son importantes. Y ese desequilibrio químico va a generar que no solamente el ánimo de la persona se afecte, sino también su concentración y su memoria por un asunto muy orgánico. Dentro de tu experiencia en tu consulta, a través de la psicoterapia y ese tratamiento no farmacológico, ¿se ven los cambios, se ven los avances para una persona que está atravesando un momento de depresión o que tiene depresión? Sí, los avances son importantes, Olga, siempre y cuando se acompañen también de lo que hablábamos ahora, de la actividad física, de la vida social activa y evidentemente un tratamiento farmacológico manejado por el psiquiatra. Se habla mucho del tratamiento farmacológico y yo, poniéndome en los zapatos de muchos televidentes, le tienen pavor al tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? Por aquello de que yo no estoy loco. Como neuropsicólogo, evidentemente tú estás de acuerdo con eso siempre y cuando sea el especialista, el psiquiatra, el que lo remite. ¿Por qué? Porque de verdad es necesario fisiológicamente hablando ese tratamiento. Como toman la pastilla para controlar la hipertensión, se toma la pastilla para manejar la depresión. ¿Es algo así? Sí, exactamente, Olga. Ya sabemos que la depresión no es un asunto con el que baste la buena voluntad, decir usted puede, usted es capaz, usted lo va a lograr. Eso no es lo único importante del proceso, Olga. Hay definitivamente unos factores químicos orgánicos que hay que manejar con la medicación. Y complementado con tratamiento no farmacológico sería como lo ideal, según le entiendo. Exactamente, un tratamiento donde se abarque todo eso, la actividad física, lo social, las emociones del paciente y también su aspecto orgánico. La misma pregunta que le hacía a nuestro psiquiatra invitado, Cristian Vargas, ¿se puede salir de una depresión? Sí, claro, la depresión con un buen tratamiento, aquel paciente que se adhiere al tratamiento, que no lo abandona, con seguridad que va a mejorar. Él es el doctor Julián Carvajal Castrillón, neuropsicólogo, especialista en rehabilitación cognitiva. Julián, gracias por estar con nosotros. Con gusto, Olga. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana, nuestro tema es la depresión. Si ustedes tienen preguntas o aportes, son muy bienvenidos en el 305-316-6560. Ya regresamos. Hoy en Sana que Sana, estamos juntos aprendiendo sobre la depresión. Algunos síntomas de la depresión. Doctor Cristian, usted me ampliará.
Sensación de tristeza la mayor parte del día. Disminución del interés en las actividades cotidianas. Pérdida de energía. Insomnio o hipersomnia, dormir más de la cuenta. Disminución en la capacidad de concentración. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos. ¿Qué más podemos decir de los síntomas, Cristian? Bueno, hay una y es la tendencia obviamente al llanto o estar más sensible, cualquier cosita lo derrumba a uno fácilmente, le encharca los ojos. No solo se despiertan culpas del pasado, sino que también la persona puede disminuir su autoestima, verse más feo, verse menos atractivo, más viejo cuando se ve al espejo, sentirse que sobra en un grupo de amigos, que es poco interesante. También pueden aparecer pensamientos de desesperanza, como esto no voy a salir, a futuro no tengo por dónde coger, y las otras personas le muestran como, vea, es que tenemos por dónde salirnos, pero la persona está desesperanzada. Hay muchos otros síntomas, como por ejemplo la disminución del deseo sexual, la disminución del apetito, o también puede haber aumento del apetito y comederas, si hay muchos síntomas ansiosos. La ideación de muerte, que es muy, muy común, que puede ser ideación de muerte pasiva, como lo habíamos hablado en un programa de lo de suicidio, que es yo solo quererme morir pero no planear nada, o ya cuando tengo alguna planeación. Y muchos síntomas en el cuerpo, Olga: fatiga, tensión muscular, dolor de cabeza, visión borrosa, frialdad en las extremidades, por ejemplo. Entonces, si vos te pones a mirar, cuando decíamos que la depresión se vuelve una enfermedad sistémica, es que toca todo el cuerpo. Toca todo el cuerpo. Intolerancia gástrica, muchas personas llegan por intestino irritable o por una gastritis que no mejora. Lo que llamamos somatizar, ¿no? Claro, la somatización es una forma de manifestar en el cuerpo muchas de los factores psicológicos que tenemos. Y la somatización hay veces la vemos como mala, pero es que las emociones tienen somatización. O sea, si yo estoy asustado por un examen, tengo tensión muscular, es una forma de expresar las emociones. El problema es que cuando ya esos síntomas en el cuerpo se quedan todo el tiempo sin que haya un factor estresante que lo desencadene. Y hablando de síntomas, de manifestaciones, hay algunas que no necesariamente tienen que ver con el llanto y la tristeza. Usted me decía que la depresión se puede enmascarar, ¿cómo es eso? Sí. Las personas piensan siempre en depresión con llanto y tristeza, pero ojo, por ejemplo, una muy grande es, hay gente que no está llorando, que no está triste, pero tiene disminución del disfrute por las cosas que le dan placer. Entonces, ir a lolear al centro, comprar algo, ir a comer un helado, estar con la familia y todo eso, no le sacan como gusto, como que se le perdió el encanto a la vida, como que se le perdió ese brillo. Incluso hay estudios muy bonitos que muestran que se ha disminuido la percepción de los colores en el día. Las personas ven los días más oscuros, por ejemplo, o las personas pueden coger solamente los sonidos que son más graves y más tristes y no tanto los agudos. Eso me lo refieren algunos pacientes artistas. Entonces, basado en eso, no solamente llorar significa depresión. La irritabilidad La también. irritabilidad también puede ocurrir, por ejemplo, en los ver. adolescentes, o los síntomas del cuerpo, porque puede haber depresión enmascarada y que se manifieste sea con muchos síntomas en el cuerpo, y la gente está brincando que al internista, que al neurólogo, que al derma, que al otorrino, y cuando uno se pone a mirar y a escarbar más, es una depresión enmascarada. O también con síntomas mentales como decía ahorita el profe Izaza, que es como si fuera empezando una demencia, pero cuando uno se pone a indagar es un episodio depresivo. Perfecto, vamos con una inquietud de nuestra línea de WhatsApp. Dice así, Maribel, bienvenida Maribel, qué rico que nos escribiste. Mi inquietud es, desde hace muchos años me ha dado depresión, he consultado con muchos médicos, me siento igual, a veces estoy bien, pero la mayoría de veces no quiero ni hablar, ni salir, no me gusta bailar, ni estar en fiestas, lloro continuamente. Tengo 33 años. ¿Qué le podemos decir a Maribel? Un abrazo para ti. Bueno, pues primero agradecerle a Maribel pues porque nos ponga este tema. Yo siempre le digo al paciente, siempre tenemos algo para hacer, siempre tenemos algo para hacer. Incluso en algunas situaciones donde hablamos de depresión resistente que no ha mejorado a tratamientos, siempre tenemos para escarbar. Hay una cosa que incluso nos va a ayudar ahorita para una pregunta y que nos sirve también para lo de Maribel, y es que yo pienso que los humanos somos 4 grandes dominios: un dominio biológico, un dominio psicológico, social y espiritual. Y muchas veces cuando yo me pongo a escarbar, y a mí que me encanta la psicoterapia y escarbo mucho, me pongo a identificar que le estábamos dando a un medicamento la posibilidad de que mejorara cuando implicaba hacer cambios en la vida, cuando implicaba ir más lento en el acelere del día a día, cuando implicaba hacer modificaciones o cuando la persona ni siquiera tiene sentido de vida o bienestar psicológico, que son cosas diferentes. O sea, el bienestar psicológico, el sentir que yo por la mañana me levanto y diga, esta es la vida que merece la pena ser vivida,
es muy diferente a tener o no tener depresión. Entonces, ¿yo qué le diría de pronto a ella? Tener un abordaje un poquito más, o con psicología o con psiquiatría, para que no solamente miremos de que sea cambiar un medicamento o no. Mejor dicho, hay que consultar, Perfecto. hay que buscar ayuda, porque este mundo, este hombrecito nos mandó a ser felices, ¿cierto? No una felicidad permanente, porque ojalá, pero así no es. Toda la tristeza y los malos momentos hacen parte de la vida, para sentir felicidad también, pero si el común denominador de la vida es ese, hay que buscar ayuda, de eso se trata. Muy bien, y aquí están las inquietudes de ustedes, nuestros televidentes, frente al tema de la depresión. ¿Qué diferencia hay entre la depresión y la tristeza? Con eso arrancamos, pero chévere retomarlo. Tristeza es una emoción normal ante una pérdida que está causada por algo específico, que tiende a resolverse en la medida que la situación se va resolviendo, y no me debe afectar mi funcionalidad, ni tampoco me debe llevar a pensamientos asociados con la muerte. La depresión ya es un estado emocional persistente donde hay ánimo triste o disminución del disfrute por las cosas placenteras, que no necesariamente está asociado a un factor estresante o a una pérdida. Súper clara la explicación. Hace unos días lloraba sin saber por qué. Fui al médico, me formuló Enerxis y fluoxetina. La segunda no la tolero, me pone muy mal, por lo tanto la suspendí. Mi pregunta, si ese síntoma puede ser depresión. Desde Pasto, un abrazo, doña María, un abrazo para usted. María, hay una cosa y te la voy a poner así. Toda tos no significa que uno tiene neumonía. Es decir, todo llanto no significa que es depresión, porque hay que mirar todos esos otros síntomas que te habíamos dicho. Mirar cómo está el sueño, cómo está el apetito, el deseo sexual. Si no toleraste la fluoxetina, porque todos los cuerpos somos diferentes, lo ideal es que vuelva a consultar donde ese médico y le comente, porque tenemos un montón de tratamientos, el acompañamiento por psicología para ayudarle a que esté bien otra vez. Perfecto. Otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp, tenemos varias inquietudes de nuestros televidentes y aquí pues se las vamos planteando, respondiendo. Buenos días, ¿cuáles son los síntomas, consecuencias, cómo prevenir la depresión? Creo que ya lo hemos tocado un poco a lo largo del programa y en la parte final me parece divina. ¿Es verdad que ir a misa evita la depresión? Yo le digo que sí. Voy a responder lo que no hemos hablado. Ok. Consecuencias, si yo estoy todo el tiempo encerrado, si yo finalmente estoy en llanto que llevo y estoy encerrado y todo, una de las consecuencias es que se puede volver la enfermedad de las oportunidades perdidas. Es decir, la vida va pasando y yo me quedé atrasado. La consecuencia que más tememos, que es la ideación de muerte o el suicidio, también el consumo de sustancias. Hay gente que consume licor, consume perico, bazuco, cocaína para aumentar el estado de ánimo y ya generan eso una dependencia. Si yo estoy más irritable y estoy deprimido, puedo llevar a problemas de pareja, o sea que hay muchas consecuencias que pueden haber. ¿Cómo prevenirla? Poder tener un estilo de vida saludable donde yo sepa lidiar mis emociones y donde también maneje el estrés, porque una personalidad muy ansiosa o muy estresada puede llevar a desencadenar depresión. Y lo de la misa es muy bonito, porque si ustedes ven, yo les dije, somos biología, psicología, sociología y espiritualidad. Entonces, no sé hasta qué punto, porque digamos así, una depresión cuando está muy fuerte, solo con ir a la misa o estas cosas, o solamente con la parte religiosa nos puede ayudar, pero quizás estabilizar todo, que usted tenga su tranquilidad con su familia, su tranquilidad con lo que usted crea que existe, llamémoslo Dios, llamémoslo lo que sea, claro que le va a dar a usted mayor bienestar psicológico, pero no caer de pronto en el error de pensar que alguien que está en una depresión ya moderada o severa, simplemente con ir a la Eucaristía ya se va a aliviar, porque es como decirle a un diabético que vaya a misa, que mañana el azúcar va a estar bien controlado. Perfecto, Listo, muy bueno. 30 segundos para responder esto. Muy buenos días, soy conductor. Desde el 2015 me dio un preinfarto, estuve hospitalizado con cateterismo, salí con depresión y ataques de pánico. Me despidieron del empleo, estoy en tratamiento con psiquiatría y psicología, tengo días muy bien, luego decaigo de nuevo y no me dan empleo en ninguna parte, tengo 54 años. Los tratamientos hay que hacerlos en un proceso y el hecho de que él todavía tenga síntomas no significa que se vaya a quedar así. Es decir, volvamos a la terapia, sigamos trabajándole, que le ajusten el tratamiento, porque hay un cambio también, no está trabajando y eso es un cambio para un hombre de 54 años muy importante. Entonces, no se desanime, esto no es eterno, usted puede mejorar, ¿cierto? Sino que a veces queremos que todo sea ya.
Entonces, siga el proceso y seguro, como le hemos ayudado a muchos pacientes, podemos ayudarle también a usted. Cierto que si yo voy a su consultorio y le pido una cita, no quiere decir que esté loca. Si usted va a mi consultorio, pues yo la invito a almorzar. ¡Ay, qué delicia! Ya voy para allá. No significa eso, porque la locura es algo que tenemos donde uno pierde el sentido de realidad y todo eso. Y si vimos acá, ese no era uno de los síntomas que tenía. Lo pregunto, ¿usted sabe por qué? Sí. Hay que desmitificar ese miedo del psiquiatra, hay que desmitificar ese miedo de la droga psiquiátrica. Son especialistas como el endocrino en la diabetes, como el internista en la hipertensión. Son diagnósticos que necesitan tratamiento, que no te están rotulando como loco, sino que estás enfermo y debes tratarte. Y somos humanos, que también podemos ayudar humanos a que vuelvan a recuperar su felicidad. No simplemente alguien que te va a medicar o no, es alguien que te entienda y que pueda saber si hay algunas variables para mover y dentro de ellas está el cuerpo y la mente, las movemos. Vámonos a almorzar usted y yo. Vamos ya a dijo, almorzar. María, ¿qué tal que no? Y no cualquier cosita. Doctor Cristian Vargas, muchas gracias por estar. Gracias y un saludo a todos los televidentes. En Sana que Sana, es delicioso hablar siempre con él. El próximo 1 de diciembre es el Día Mundial de la Prevención del SIDA. Por eso, el próximo martes nuestro tema será la prevención del SIDA. Un tema, yo creo que la gente está como un poquito descuidada con el tema y siguen infectándose y sigue habiendo maneras de prevenir el contagio y miles de maneras para convivir con tranquilidad con un paciente con VIH positivo. Y el próximo lunes, 3 de diciembre, es el día del insumo principal de este programa, es el Día de los Médicos. Yo creí que haciendo los camarógrafos. Bueno, 50-50, y yo por ahí, no, 50-47 y yo en 3. El caso es que les mandamos un abrazo, a esta hora todos están trabajando, pero todos esos médicos que todos los días vienen a acompañarnos en Sana que Sana a compartir con tanta amabilidad sus conocimientos para ustedes, por su calidad de vida. Un abrazo gigante y muchas gracias por regalarnos su tiempo. Feliz Día del Médico para todos. El lunes nos adelantamos, como no hay emisión ese día, pues desde hoy el abrazo gigante y el agradecimiento. Y el martes hablaremos de prevención del SIDA. Feliz fin de semana, nos vemos, chao.